Un ejemplo práctico de Vue.js y Node en donde vamos a crear una aplicación que nos permita poder tener una paginación en pantalla. Como puedes ver, aquí tenemos una aplicación que me está mostrando en este caso 10 elementos por página. Aquí llegan a los 10 elementos y luego aquí debajo tengo una paginación desarrollada con Vue. Esto quiere decir que si presiono por ejemplo la página 2, esto me envía a la siguiente página y puedo seguir viendo los elementos. En este caso no significa que no hayan cargado los elementos, sino que aquí me está mostrando imágenes de color negro. Vamos a visitar la siguiente página, por ejemplo la página 3, y también me muestra por ejemplo los siguientes elementos. Ahora, en este caso, para desarrollar nuestro backend, porque vamos a necesitar un backend ya que el backend es el encargado de enviar los datos, vamos a utilizar Node y MongoDB. Vamos a utilizar de hecho un módulo llamado Faker que nos permite generar datos falsos. De esta manera vamos a poder rellenar nuestra base de datos con datos de prueba para poder luego paginarlos. Vamos a rellenar por ejemplo 100 datos de prueba y luego vamos a paginar esos datos con Vue. Vue tan solo será el encargado de la interfaz y será el encargado de crear en sí la paginación. Aquí, como puedes ver, cada vez que visito la paginación me carga los datos nuevamente. Y si visito al último dato, por ejemplo en este caso si llego a la paginación número 30, ya que son 300 datos, aquí podemos ver la última página y ya no aparece el botón Next porque ya no hay siguientes páginas que paginar o ver. Entonces simplemente tenemos la opción del botón Before, ya que es para poder navegar hacia atrás de la paginación. Y es lo que vamos a crear el día de hoy, una aplicación que nos permita paginar datos utilizando Node y MongoDB como backend y Vue.js como frontend. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto completamente desde cero, así que voy a ir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. Y aunque estoy en Linux, pueden hacer esto exactamente igual si están en Windows o Mac. Vamos a crear un proyecto llamado Vue-Node.js-paginación. No tiene que tener este nombre, de hecho pueden colocarle cualquier otro nombre que gusten. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code, pero si utilizan otro editor tampoco no hay ningún problema. Ok, vamos a abrir aquí un terminal dentro de nuestro editor. Para hacerlo simplemente vamos a escribir Ctrl+P y vamos a escribir terminal. Esto nos mostrará una opción que dice crear un nuevo terminal integrado. Damos un clic y lo que hace es abrir un terminal aquí mismo. Ok, no solamente abre el terminal sino que también lo ubica dentro de nuestro proyecto. Aquí en nuestro proyecto llamado Vue-Node.js-paginación. Y lo primero que voy a hacer aquí es crear una carpeta llamada backend. Nuestra estructura del proyecto se va a dividir en dos partes. Una carpeta llamada backend que, como su propio nombre lo indica, tendrá el servidor. Y va a haber también otra carpeta llamada frontend. La carpeta backend será para tener nuestra REST API, o digamos tener simplemente una ruta o una URL que va a enviar datos simplemente al frontend. Como ya deberías saber, Vue tan solo se encarga de ser la vista, la interfaz. Los datos siempre van en un servidor. Entonces nuestro servidor va a estar desarrollado con Node y MongoDB para este ejemplo, pero puede estar desarrollado con cualquier otro servidor. Muy bien, y para el frontend no lo vamos a generar nosotros mismos, sino vamos a utilizar una herramienta de Vue llamada VueClip. Pero vamos a empezar primero por el backend. Entonces voy a mover mi terminal, voy a decir cd backend. Entonces ya estoy dentro de esta carpeta. Voy a crear una carpeta en este caso llamada src. Y dentro de src voy a crear un archivo llamado index.js. Esto es tan solo para tener orden, porque aquí en backend necesitamos iniciar un proyecto de Node. Entonces voy a decir dentro de backend, quiero iniciar un proyecto de Node npm init-y. Y observa, ha creado aquí dentro de backend un archivo llamado package.json. Esto es tan solo para describir nuestro backend, el nombre, la descripción y cosas por el estilo. De hecho aquí también va a listar los módulos que vamos a necesitar. Vamos a decir aquí dentro de backend npm install y voy a empezar instalando los módulos que necesito. En este caso necesito Express, que es un framework de Node para poder crear el servidor. Necesito también una manera de conectarme a MongoDB. Para eso voy a utilizar este módulo llamado Mongoose. Y voy a instalar también otro módulo llamado Cors. Este módulo nos va a servir para poder comunicar dos servidores. En este momento nosotros vamos a crear un servidor para el backend, pero cuando estemos desarrollando con Vue, el generador de proyectos de Vue genera un servidor de desarrollo. Entonces vamos a estar comunicando dos servidores. Y para hacer eso vamos a utilizar este módulo simplemente para que nos evite dar errores. Y muy bien. Y finalmente voy a instalar otro módulo llamado Faker. Este módulo Faker nos va a servir para poder generar datos de prueba. Esto es muy útil en este caso porque mi aplicación es sumamente sencilla. No voy a mostrarte cómo crear datos y todo eso. Tan solo vamos a tener una API que envíe datos. Pero, ¿qué datos va a enviar? Bueno, para eso vamos a utilizar este módulo que nos va a generar datos de prueba. Vamos a generar un bucle, esto va a llenar la base de datos y esos datos son los que vamos a enviar a Vue.js. Muy bien, vamos a dar un Enter y con esto va a empezar la instalación. Muy bien, mientras se instala vamos a ir ejecutando nuestro servidor. Voy a ir aquí en index.js y voy a requerir Express. Voy a decir una constante llamada Express. En este caso está lento porque mientras escribo esto está instalando y demás. Y estoy grabando encima, entonces todo eso hace que vaya mucho más lento.
En tu caso debería ir un poco más rápido. Ok, en este caso ya tengo requerido express, voy a ejecutarlo. Simplemente le digo express, ejecútate. Y cuando se ejecuta voy a guardarle en una constante abb. Luego voy a utilizar este abb para poder iniciar mi servidor. Simplemente le voy a decir inicia en el puerto 3000. Y una vez inicies, quiero que me muestres un mensaje por consola. Console.log server on port 3000. Y en todo caso, tengas este puerto ocupado, simplemente cámbiale el número, 4000, 5000 o el que gustes. Vamos a guardar. Y muy bien, vamos a iniciar nuestro servidor. Para hacerlo vamos a simplemente guardar el archivo. Y desde backend voy a decir node. Dentro de la carpeta src ejecute el archivo index.js. Y vamos a dar un enter. Aquí me dice server en el puerto 3000. Vamos a ir en un navegador y vamos a decir localhost 2.3000. Y muy bien, tenemos un error. Esto no significa que estemos haciendo algo mal, sino como no tenemos ninguna ruta en el servidor, Express por defecto nos envía un error. Entonces vamos a rellenarlo con código. Para hacerlo vamos a ir dentro de src, que está nuestro código del backend, y vamos a crear unas cuantas carpetas. Voy a crear una carpeta routes, que servirá para definir rutas de mi servidor, que tan solo serán 2. Luego también voy a crear otra carpeta llamada models, que servirá para modelar los datos que voy a guardar dentro de la base de datos. Es decir, aquí voy a describir qué datos voy a guardar. Y voy a crear un archivo, ya no una carpeta, sino un archivo llamado database.js. Esto servirá para tener la conexión de la base de datos. Entonces vamos a empezar aquí por, en este caso, la conexión. Podríamos iniciar por cualquier parte, pero vamos a iniciar por aquí. En cuanto a la base de datos, nosotros hemos instalado, o acabamos de instalar un módulo llamado Mongoose. Vamos a requerirlo. Voy a decir requiero el módulo Mongoose. Y este módulo Mongoose lo voy a guardar en una constante del mismo nombre, Mongoose. Y muy bien, una vez tengo Mongoose simplemente voy a ejecutarlo. Quiero de Mongoose un método llamado connect. Y aquí le voy a dar la dirección de la base de datos. Este no es un curso básico de MongoDB, ni de Node, ni de Express. Es un ejemplo práctico acerca de cómo crear una paginación. Entonces yo estoy asumiendo que ya debes tener MongoDB instalado. Si en todo caso no lo tienes instalado, puedes ir a mongodb.com. Y ese es el sitio web oficial de MongoDB. Para instalarlo simplemente puedes venir aquí donde dice Products, MongoDB Server. Y aquí en su pestaña Server vas a ver una manera de descargarlo para tu sistema operativo. Está para todos los sistemas operativos, bueno, los más populares. Todas las distribuciones de Linux, Windows y Mac. Entonces aquí vas a poder descargarlo muy fácilmente. Muy bien. Y con esto ya tenemos tendríamos nuestra base de datos. En mi caso yo ya la tengo instalado, ya tengo instalado MongoDB. Entonces tan solo voy a iniciarlo. Para iniciarlo voy a abrir otra consola. Y voy a decir en la otra consola sudo service mongodb start. Esto es en mi caso porque lo tengo como un servicio. Si en tu caso tan solo lo tienes instalado en Windows, puedes tipear lo siguiente, mongodb, y esto iniciaría tu servidor de MongoDB. Muy bien, entonces ya tengo iniciado MongoDB, ya puedo cerrar mi consola. Como ya lo tengo iniciado, ya puedo conectarme a una base de datos. Entonces voy a decir mongodb, ejecútate a través o conéctate al localhost o a mi máquina local, a esta misma máquina conéctate. Y conéctate a una base de datos llamada, en este caso vamos a llamarlo node-view-tutorial. No tiene que tener este nombre, de hecho puedes colocarle cualquier otro nombre que gustes. Y de hecho no hemos creado esta base de datos. Si sabes un poco de base de datos quizás te estés preguntando, esta base de datos no la hemos generado en ningún momento. Bueno, no es necesario porque Mongoose lo va a crear por nosotros. Es decir, si guardamos un dato dentro de una base de datos que no existe, él lo crea por nosotros y guarda el dato allí. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestra base de datos, pero necesitamos darle unas cuantas configuraciones. Dentro de este objeto lo vamos a hacer. Una única configuración le voy a dar, que es este de aquí, use new URL parser, como true, que es un booleano. Esto significa que internamente Mongoose utiliza una biblioteca, pero esto es tan solo para que me evite mostrar un error por consola. No es nada importante, luego en futuras versiones quizás siquiera va a ser necesario llamarlo. Entonces por ahora ya tenemos nuestro módulo, simplemente voy a decir, cuando inicie la conexión, vas a recibir un objeto. Yo no quiero el objeto, tan solo quiero mostrar un mensaje por consola que diga DB is connected. La base de datos está conectada. Y caso contrario, si ha ocurrido algún error, capture ese error. Y eso sí lo quiero ver por consola. Entonces voy a decir console.log error. Ok, entonces con esto ya tengo mi cadena de conexión. Conéctate a esta base de datos. Cuando te conectes, muéstrame este mensaje. Caso contrario, muéstrame esto. Muy bien, vamos a requerirlo. Vamos a ir en index.js. Y aquí voy a decir requiero desde mi archivo llamado database. Digamos la conexión, voy a guardarlo y ahora voy a cancelar la ejecución del backend con control C, voy a volver a ejecutarlo, node src index, y ahora vemos server on port 3000, db is connected. Esto significa que ya estoy conectado a la base de datos. Muy bien, ya tenemos nuestra base de datos conectada. ¿Qué más necesitamos? Bueno, voy a necesitar también empezar a definir qué datos voy a guardar dentro de la base de datos. Para eso voy a ir aquí en la carpeta models
y voy a crear un archivo llamado article.js. Esto, de hecho, no tiene que tener este nombre, pero en este caso, como vamos a guardar artículos dentro de la base de datos, voy a colocarle este nombre. Ahora, ¿cómo voy a modelar los datos? Bueno, de nuevo voy a requerir Mongoose, pero ya no voy a requerir todo el módulo porque ya no me voy a conectar, ya lo he hecho eso en otro archivo, en este archivo database. Sino tan solo voy a requerir algunas partes de este módulo. Una parte llamada schema y la otra llamada model. Con schema, que es una clase, voy a tener que instanciarla. Schema me permite definir qué datos voy a guardar dentro de MongoDB o qué propiedades tendrán los datos. Por ejemplo, voy a guardar un artículo. ¿Qué datos tendrán los artículos? Bueno, todos los artículos tendrán un título. En mi caso lo voy a llamar title y será de tipo string. No tiene que tener ese nombre, puedes colocarle título en español. En mi caso yo siempre le coloco las cosas en inglés, así que voy a decir title. Luego quiero guardar una descripción de mis artículos. Entonces le voy a decir description. Luego también quiero guardar las URLs de mis imágenes, image URL, también como un string. Y este image URL es tan solo la dirección de alguna imagen en internet. Entonces todos mis artículos tendrán un título, una descripción y una dirección de una imagen. Y esto es lo que voy a utilizar. Voy a guardarlo en una constante. Const article schema. Y muy bien, es lo que voy a utilizar. Pero para que esto funcione necesito pasarlo por esta función llamada model, que recibe dos parámetros. Un nombre para el modelo, en mi caso lo voy a llamar article, y un esquema llamado article schema o article schema. Vamos a exportarlo. Module.export, ya que lo voy a tener que utilizar en mis rutas. Y muy bien, con esto ya tenemos nuestro esquema de base de datos y es aquí o a través de esta parte donde nosotros vamos a guardar datos, eliminarlos y demás. Pero en este caso tan solo voy a crear datos y listarlos. Esto es asuntos relacionados con REST API y todo aquello. En este asunto o en este video tan solo voy a explicarles cómo crear datos y listarlos para mostrarlos en Vue. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestra base de datos, ya tenemos los modelos que nos faltan. Bueno, vamos a ir en routes y vamos a crear un archivo llamado index.js. Este será el encargado de tener las rutas de nuestro servidor. Entonces voy a requerir desde aquí algo desde Express. Es decir, voy a requerir algo desde Express. En este caso está un poco lento. Voy a requerir desde Express tan solo una parte llamada router. Router es también una especie de función, entonces voy a tener que ejecutarlo. Voy a decir router, ejecútate. Y cuando se ejecuta, él me devuelve un objeto al cual yo voy a almacenar en una constante minúscula, router. Esto es para decir que es como una especie de instancia de la función. Entonces esto lo voy a exportar, module.export router. La razón de exportarlo es porque estas rutas lo voy a tener que utilizar desde index.js. Entonces simplemente voy a venir aquí debajo y voy a decir app utiliza en tus rutas iniciales nuestro enrutador que acabamos de crear. Voy a requerir desde la carpeta routes el archivo llamado index. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a cancelar el servidor y volverlo a ejecutar. Y muy bien, no tengo ningún error. Si en todo caso he escrito algo mal o si tienes algún error, revisa que hayas escrito todo esto correctamente. Ok, entonces ya tenemos nuestras rutas del servidor. ¿Qué nos falta? Bueno, también necesitamos una manera de comunicar este servidor con el servidor de desarrollo que vamos a crear dentro de algunos minutos. Entonces para eso voy a requerir el módulo que habíamos instalado antes, llamado en este caso cores. Entonces simplemente le digo requiero cores, lo voy a guardar en una constante del mismo nombre. Y este módulo es un middleware de Express. Un middleware es una función que se ejecuta antes de pasar a nuestras rutas. Entonces le digo, una vez inicia nuestra aplicación, cada vez que lleguen a las rutas, antes de llegar vamos a procesarlos con cores. Simplemente para que permita enviar y recibir datos entre servidores. Muy bien, entonces con Vue y nuestro backend de Node se van a poder conectar. Vue en el frontend con su servidor y nuestro backend que es un servidor en sí, van a poder comunicarse gracias a este módulo. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto definido, pero faltan las rutas. De hecho, aquí en index es donde vamos a hacer la definición de las URLs de nuestro servidor. Para hacerlo vamos a crear tan solamente dos rutas y vamos a llamarlos de esta manera. Vamos a decir router, a través del método get, vamos a crear una ruta llamada create. Y cuando visiten esta ruta vamos a manejarla con un request y un response y vamos a responder algo. Y también vamos a crear otra ruta llamada /articles. Cuando visiten esta ruta vamos a devolverle artículos. Vamos a devolverle un arreglo o una lista de artículos. Vamos a empezar por este create. ¿Por qué voy a crear esta ruta llamada create? En nuestro servidor nosotros estamos definiendo un servidor en blanco. Aún no tenemos datos en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué datos le vamos a enviar a Vue si no tenemos datos en la base de datos? Bueno, gracias a esta ruta create nosotros vamos a generar datos falsos. Vamos a rellenar la base de datos con datos de prueba. De esta manera vamos a poder testear nuestro frontend. Y ahora, ¿cómo vamos a generar esos datos? ¿Tendríamos que tipearlos nosotros mismos? Bueno, no necesariamente. Existe un módulo llamado Faker. Bueno, no el jugador de LoL, sino Faker NPM.
Faker es básicamente una biblioteca de Node que nos permite generar datos falsos. Es decir, Faker NPM lo que nos permite es generar datos de prueba. Supongamos que estás generando una API, pero no tienes datos aún y quieres probarlo en tu cliente. Bueno, con este módulo puedes generar nombres falsos de personas, puedes generar emails falsos o número de tarjetas de crédito falsas. De esta manera vas a poder empezar a tener datos de prueba. Ahora, ¿cómo vamos a rellenar la base de datos? Bueno, vamos a generar un bucle y por cada recorrido del bucle vamos a rellenarlos con datos falsos. Entonces vamos a hacer esto por ahora. Vamos a responder por ahora con un mensaje que diga recibido. Vamos a guardarlo. Vamos a volver a ejecutar nuestro servidor. Y vamos a hacer esto. Vamos a visitar en el localhost 3000 se llama create. Damos un enter y me dice recibido. Ok, entonces ya está funcionando esta ruta, pero necesito generar datos de prueba. Entonces para generar datos de prueba vamos a hacer esto. Voy a mostrarte por ahora cómo funciona el módulo Faker. Simplemente vamos a requerirlo. Const Faker, requiero el módulo Faker. Voy a guardar el módulo Faker en esta constante. Entonces este es el módulo. Voy a decir, desde Faker quiero generar, por ejemplo, un nombre de alguna persona. O quiero generar en ese caso no un nombre de una persona, sino el nombre de un artículo. Entonces voy a decir Faker name, quiero generar un título. Ok, con esto voy a generar un título. Luego voy a decir lo mismo. Faker, quiero empezar a generar una imagen. Faker.image.imageURL. Esto me va a dar la dirección de una imagen. Luego lo voy a volver a ejecutar y voy a decir Faker, quiero empezar a generar un texto Loren que sea un párrafo. Muy bien, vamos a probarlo, vamos a guardarlo, vamos a volver a reiniciar el servidor. Esto lo podría evitar con Nodemon, pero vamos a hacerlo de esta manera, porque luego no lo voy a tocar el servidor, así que da igual. Vamos a reiniciar el servidor, ya está, vamos a ir en el localhost 3000 /create. Y si vamos a nuestro servidor, vas a ver esto. Tenemos ahora un título de prueba, tenemos una dirección de una imagen. De hecho, podemos copiar esta dirección, vamos al navegador y lo pegamos. Y con eso tenemos una imagen de prueba, que en este caso es una imagen en negro, pero si refrescamos, nos da otra imagen. Cada vez que refrescamos nos da una imagen aleatoria esta dirección. Muy bien. Entonces, luego también tenemos un texto de prueba. Este es el Faker Loren Paragraph, un texto de prueba, esto de aquí. Entonces ya tenemos los tres datos de prueba. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a generar un bucle for que empiece a generar datos aleatorios y los empiece a rellenar dentro de la base de datos. Para hacerlo es muy sencillo, simplemente vamos a hacer esto. Voy a comentar esto de aquí. Vamos a comentarlo. Y debajo voy a empezar a generar un bucle for. Simplemente voy a decir, para un bucle for que empiece en i, en la posición 0, mientras i sea menor a 100, es decir, voy a generar 100 datos de prueba. Ok, entonces voy a generar 100 datos de prueba y aquí adentro voy a empezar a guardarlos dentro de la base de datos. Entonces, ¿cómo los guardo? Bueno, voy a utilizar mi modelo llamado article. Entonces voy a decir aquí, requiero, voy a subir un nivel. Desde la carpeta models, el archivo llamado article, que es mi esquema de los artículos. Voy a guardarle una constante llamada article. Y muy bien, gracias a esto voy a poder guardar datos. Entonces aquí voy a decir, voy a crear un artículo. Article.create. Voy a crear un artículo. Y esto no solamente los crea, sino que los guarda al mismo tiempo. Entonces cuando yo cree o se ejecute esta función, se va a crear un nuevo dato dentro de MongoDB. Entonces, ¿qué necesitamos para crear un artículo? Bueno, necesitamos un título, como ya sabíamos. ¿Y este título qué datos tendrá? Aquí podríamos tipearlo nosotros mismos. Este artículo tendrá este stream. Pero para eso vamos a utilizar Faker. Vamos a decir faker.name.title. Luego voy a decir, quiero generar una imagen, una dirección de una imagen, un image URL. Recuerda que es así como le hemos guardado en nuestro artículo, image URL. Entonces, image URL para cada dato tendrá desde Faker image.imageURL. Es decir, vamos a generar una dirección de imagen aleatoria. Luego para la descripción vamos a utilizar de nuevo faker.loren.paragraph. Muy bien, entonces con esto estamos generando un dato, pero esto al mismo tiempo se está guardando en MongoDB. Y por cada bucle, o bueno, por cada ciclo del bucle va a empezar a guardarlo. Entonces yo voy a hacer que esto se ejecute con un await. La razón es que como esto se genera de manera síncrona, voy a decirle, muy bien, guarda esto dentro de la base de datos. Una vez acabe, continúa con el siguiente ciclo para que generes otro dato. Y para que funcione esto, vamos a colocarle aquí a la función async. Esto está relacionado con async await, pero muy bien. Con esto tan solamente estoy creando una función. De hecho, vamos a eliminar esto de aquí para no tenerlo tan sobrepoblado el código. Y muy bien, con esto ya tenemos nuestro módulo que se encarga de generar datos falsos. Una vez termine, vamos a cambiar el mensaje y vamos a decir que envíe un mensaje que diga 100 registros creados. Ok, vamos a guardarlo, vamos a reiniciar el servidor.
Y muy bien, vamos a hacer esto ahora. Vamos a ir aquí en el localhost 3000/create, vamos a dar un enter. Y observa, carga un poquito. Y me dice 100 de registros creados. Y muy bien, no tengo ningún error. Pero ahora vamos a conectarnos a nuestro MongoDB o nuestra base de datos MongoDB. Para conectarnos a MongoDB simplemente ejecutamos el shell de Mongo que se llama Mongo. Damos un enter y con esto ya estoy conectado. Ahora, ¿cómo se llama mi base de datos? Bueno, mi base de datos yo lo había nombrado Node View Tutorial. Entonces voy a decir, utiliza Node View Tutorial. Doy un enter y me dice, has cambiado la base de datos Node View Tutorial. Entonces voy a decir aquí, Show Collections. Doy un enter y me dice, tienes una colección de artículos. Ok, quiero ver los artículos. db.articles.find. Doy un enter y me muestra datos creados. Pero estos datos, cada uno es un objeto. Son datos que están guardados, pero en mi caso yo quisiera poder saber cuántos hay. Bueno, no hay ningún problema. Simplemente voy a decir esto. db.articles.count. Doy un enter y me dice 100. Eso significa que tengo 100 datos creados o almacenados en mi base de datos. Muy bien, entonces ahora ¿cómo los vemos? Muy sencillo, vamos a ir de nuevo de nuestras rutas. Ya podemos cerrar esta terminal, ya sabemos que los datos están creados o que ya funciona esta ruta. Entonces cada vez que nosotros visitemos /create vamos a estar creando 100 datos más. Entonces cada vez que si visitamos 3 veces tenemos 300 datos, si visitamos 4 veces 400 y así. Entonces no te recomiendo dar nuevamente enter porque vas a crear 100 datos más. Muy bien, entonces lo que voy a hacer aquí, vamos a hacer esto, vamos a utilizar desde article su método llamado find. Este método find nos permite poder consultar la base de datos, exactamente igual como lo he hecho hace un segundo. Solo que aquí él me lo devuelve en un arreglo de JavaScript. Aquí le digo wait porque esto va a tomar tiempo. Para que me devuelva esos datos va a tomar algo de tiempo. Entonces voy a decirle que una vez termine, voy a guardar esos datos en una constante llamada articles. Ok, y para que funcione wait vamos a decir aquí async. Y una vez tengo el arreglo de artículos, voy a responderlo como un JSON. res.json articles. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestros datos. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a reiniciar el servidor nuevamente. Bueno, vamos a reiniciar el servidor. Node src ejecuta index.js. Server por 3000, base de datos conectada. Vamos a ir a la ruta localhost 2.3000 articles. Y como puedes ver, tengo un arreglo de 100 datos y aquí están todos los datos que están almacenados en nuestra base de datos. De eso de una manera rápida ya tenemos datos de prueba. Y observa, estos datos son muy difíciles de entender. En este caso, esto lo tiene que leer la aplicación. Pero ya puedes darte una idea de cómo podríamos mostrar esto en una interfaz. Es por eso que sirve la paginación. De esta manera, a través de una paginación, simplemente le mostramos de a poco los datos al usuario. En una página le mostramos 10 datos. Luego en la segunda página le mostramos 10 datos más. Y así. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro backend. Ya están nuestros datos. Vamos a empezar a crear nuestro frontend. Ya podemos cerrar aquí. Y vamos a hacer esto. Vamos a cancelar el servidor. Bueno, de hecho, vamos a dejarlo ejecutándose. Vamos a abrir otro terminal. Y este otro terminal va a estar ubicado al inicio en Vue Node.js Pagination. No está dentro de backend, sino está al inicio. Entonces voy a empezar a generar un proyecto con Vue. Para hacer esto voy a utilizar una herramienta de Vue llamada Vue CLI. De hecho, esto ya deberías tenerlo instalado porque para crear una paginación con Vue, obviamente ya deberías conocer conceptos básicos de Vue. Y entre los conceptos básicos está generar un proyecto. Entonces, si en todo caso no lo tienes instalado, aquí está el comando npm-install-g@vue/cli. Muy bien, yo ya lo tengo instalado, entonces simplemente voy a decir Vue, create y el nombre de la aplicación que quiero generar. En mi caso la aplicación se va a llamar client. Voy a dar un enter y en este caso me dice elige una configuración por defecto. Puedes escoger las configuraciones por defecto o puedes seleccionarlo manualmente. Puedes seleccionarlo esto de aquí manualmente y aquí por defecto él tiene marcado el linter. Yo no quiero el linter de Vue.js, entonces simplemente voy a presionar la barra espaciadora y se va. Muy bien, y es lo único que tiene marcado. Ok, voy a dar un enter. Y aquí me dice, ¿quieres colocar las configuraciones en sus archivos dedicados o dentro del package JSON? Voy a decirle que los separe, cada archivo que va en su propio archivo de configuración. Voy a dar un enter y me dice, ¿quieres guardar esta configuración para próximos proyectos? Le digo que no, porque luego quizás quiero tener un proyecto con diferente configuración. Muy bien, entonces con esto ya tenemos aquí nuestra carpeta llamada client. Esta carpeta aún no tiene nada, pero va a generar proyectos o va a generar un frontend de Vue. Va a generar carpetas, archivos de configuración y todo aquello.
Esto va a tomar algunos segundos, así que voy a esperar a que esto termine y luego continuamos. Muy bien, como pueden ver, aquí ha terminado de generar el proyecto y ha generado la carpeta client con todos los archivos necesarios de Vue. Vamos a ejecutarlo. Al igual que habíamos hecho con backend, también vamos a ingresar dentro de la carpeta client en este terminal. Entonces voy a decir cd client y voy a ejecutar en este caso npm run serve. Este es el comando para poder iniciar nuestro servidor de desarrollo de nuestro proyecto de Vue. Muy bien, entonces aquí empieza a convertir el código, empieza a convertir todos los archivos que ha generado en un proyecto del cliente o un proyecto del frontend, es decir, una aplicación del frontend. Vamos a tener que visitar este otro servidor, localhost 8080. Vamos a ir al navegador, vamos a abrir otra pestaña y vamos a escribir localhost 2.8080 y damos un enter. Y como puedes ver, en este caso ahora tenemos nuestro proyecto de Vue. Muy bien, aquí es donde vamos a empezar a cambiar cosas. Principalmente quiero empezar a eliminar este proyecto de prueba, así que vamos a ir en src, en app.vue y vamos a eliminar todo. De hecho voy a quitarlo todo, voy a seleccionar todo el archivo y voy a quitarlo. Muy bien, así está quedando mi archivo app.vue. En cuanto a components, no necesito los componentes, los assets también lo puedo dejar allí, no hay ningún problema. Lo podría eliminar, de hecho lo podría eliminar, pero voy a dejarlo allí, no hay ningún problema con este archivo. Pero en main.js también voy a integrar, digamos, otro módulo más. La razón es que en este caso Vue funciona bastante bien para crear aplicaciones. Pero para hacer peticiones Ajax o peticiones HTTP, voy a utilizar otro módulo llamado Axios. Voy a cancelar el servidor y voy a instalar a través de npm un módulo llamado Axios y otro módulo llamado Vue Axios. Y voy a dar simplemente un enter. Recuerda que estoy ubicado dentro de la carpeta client. Y muchos de ustedes quizás dirán, bueno, podrías utilizar simplemente fetch para hacer las peticiones HTTP. Y sí, pero es mucho más verboso. Vamos a tener que nosotros mismos colocar las cabeceras, vamos a tener que nosotros mismos colocar, por ejemplo, qué método vamos a estar utilizando. Y en este caso, Axios es una biblioteca que nos permite poder hacer todo eso tan solo con unas pocas líneas de código. Y sobre todo tiene otro módulo llamado Vue Axios que se integra bastante bien. No hay ningún problema, depende de ti y de tu desarrollo. En este caso yo voy a utilizar Vue Axios para ahorrarnos algo de tiempo. Muy bien, entonces para configurarlo es muy sencillo. Simplemente voy a venir aquí arriba y voy a decir quiero importar Axios from Axios. También aquí cabe resaltar que estoy utilizando la sintaxis de ECMAScript 6 hacia arriba, ya que al final un proyecto de Vue siempre soporta las nuevas versiones de JavaScript. Muy bien, aquí voy a decirle que voy a guardar una variable llamada Vue Axios desde el módulo llamado Vue Axios. Ok, con esto ya tengo los módulos, pero necesito utilizarlo. Voy a decir Vue utiliza el middleware o el módulo llamado Vue Axios. De hecho voy a quitarlo de esta manera. Era de esta manera, Vue Axios, y también voy a utilizar el módulo Axios. Ok, entonces con esto ya estoy configurando el módulo Axios. Gracias a esto vamos a poder hacer peticiones HTTP. De nuevo también puedes hacerlo con Fetch, pero luego cuando desarrolles una aplicación un poco más grande, también vas a estar llegando a desarrollar una biblioteca muy parecida a Axios. Así que ¿por qué no utilizar una biblioteca que ya está desarrollada? Entonces vamos a ejecutar nuevamente nuestro servidor, npm run serve. Y con esto inicio el servidor de desarrollo una vez más. Muy bien. Adicionalmente a nuestro desarrollo también voy a incluir una manera de tener estilos. Si bien podría crearlos yo mismo, voy a ahorrarme algo de tiempo y voy a ir en index.html. Y debajo del título voy a traerme una biblioteca de CSS o un framework de CSS llamado en este caso Bootstrap. Voy a ir aquí y voy a decir getbootstrap.com. Muy bien. Esto de aquí vamos a reiniciar el localhost 8080. Ya no tenemos nada en el localhost 8080. Vamos a ir aquí en getbootstrap.com en su botón get started y aquí está la CDN de Bootstrap. Voy a copiarlo, voy a ir debajo del título y lo voy a pegar tal cual. Bueno, no aquí, sino aquí. Muy bien, entonces lo voy a pegar aquí debajo del título. Voy a guardarlo y muy bien. Ahora ya tenemos Bootstrap dentro de nuestro proyecto. Vamos a ir en app.vue y ahora sí vamos a empezar con el desarrollo de nuestro frontend, de la paginación. Entonces voy a crear aquí un template con HTML y voy a crear un div. Este div va a contener un div con una clase container y con un padding de 4. Esto es simplemente para que tenga centrado el contenido y con un espaciado a todos los lados. Luego voy a crear un div con una clase row para que podamos definir las divisiones de nuestra aplicación. Y aquí voy a definir las divisiones. Quiero un espacio de 4 columnas en donde voy a empezar a colocar, por ejemplo, cada tarjeta o en este caso cada artículo. Entonces por cada tarjeta o por cada artículo voy a crear un espacio de 4 columnas. Y aquí es donde voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar un título, la imagen y la descripción. Pero necesitamos traernos los datos primero. Entonces vamos a ir aquí y voy a decir, a través de un script de JavaScript, en este export default voy a, digamos, definir un componente.
Para definir un componente, aquí en este caso vamos a tener que colocar unas propiedades como por ejemplo su propiedad llamada data, que es para poder definir los datos del componente. Luego tenemos otro método llamado, en este caso, created, que es para poder ejecutar determinado código cuando el componente ha sido creado. Y también tenemos otra propiedad llamada methods, que son los métodos del componente, es decir, son funciones que el componente puede acceder. Muy bien, en este caso tan solo voy a empezar a listarlos para que tengas una idea general de lo que vamos a hacer. En data nosotros tenemos que retornar un objeto. Este objeto de nuevo es para obtener los datos que vamos a utilizar. En este caso voy a crear 5 datos. Un dato llamado articles, que serán los artículos que voy a obtener desde mi backend y los voy a almacenar aquí, que son 100 datos, por ejemplo, en este caso. Y luego también voy a definir una propiedad llamada base URL. Esto es simplemente para colocar la dirección de mi backend. En este caso será http:// localhost 2.3000. Esta es la dirección de mi backend. Luego, ¿en qué página voy a empezar? Bueno, voy a empezar en la página 1. Y también voy a decirle cuántos artículos quiero mostrar por página. Eso lo voy a almacenar en una propiedad llamada per-page. Aquí le voy a decir que quiero ver 9 artículos por página. O vamos a empezar con 10 para que sea un número redondo y se pueda entender. Entonces, si son 100 artículos y voy a mostrar 10 páginas, significa que vamos al final tener una numeración de paginación de 10, ya que 10 por 10 son 100. Entonces con esto vamos a verlo de una manera muy sencilla. Luego también voy a colocar aquí un arreglo llamado páginas, que es donde voy a almacenar las páginas que voy a mostrar en cada numeración. Es decir, si visito la página 1, voy a mostrar los primeros 10 artículos. Si visito la página 2, voy a ver desde el artículo 20 hasta el artículo 30 y así. Y luego en created, aquí vamos a tener que generar, digamos, la obtención de datos. Pero para hacerlo un poco más ordenado, vamos a crear aquí un método llamado obtener artículos. Y este obtener artículos vamos a tener que, digamos, hacer una petición get. Para eso vamos a utilizar Axios, entonces voy a decir this.axios. Esto ya lo tenemos configurado, ya lo hemos hecho. Entonces vamos a decir this.axios.get. Esto lo hemos hecho justo aquí en main.js. En esta parte ya tenemos acceso a Axios. Entonces vamos a decir this.axios.get y le vamos a dar la dirección. Voy a utilizar los backtick o los tildes de JavaScript y voy a decirle, basado en mi base URL, en la dirección de mi API, voy a hacer una consulta a articles. Es decir, esto es como decir http://localhost 2.3000/articles. Es decir, la dirección que tenemos aquí. Es básicamente hacer esta petición aquí. Y una vez hagas esta petición, vas a obtener datos. Entonces, esos datos voy a guardarlos en una constante llamada respuesta. O la respuesta que me des voy a guardarla en una constante llamada res. Y esto es una petición asíncrona. Entonces, como es asíncrono, bueno, de hecho aquí me ha fallado en algo. Los métodos no es una función, es una propiedad, es un objeto con funciones adentro. Y aquí voy a decirle, este método Axios es una operación asíncrona. Entonces, esta operación asíncrona va a tomar tiempo. Voy a decir await. Y para que eso funcione, vamos a decir async. Esto es lo mismo que hemos hecho en el servidor. Muy bien, entonces una vez obtenga la respuesta del servidor, lo que vamos a hacer es, por ahora, mostrarlo por consola. Console.log res. Y ver qué es lo que nos trae. Ahora, ¿cómo ejecutamos este método? Aquí tan solo lo estamos definiendo. Bueno, una vez el componente se ha creado, apenas se ha creado, quiero que ejecute este método. Entonces decimos this.getArticles. Guardamos. Y vamos a ir en nuestra aplicación. Vamos a abrir la consola. Y en este caso parece que me da un error. Vamos a refrescarlo. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Y aquí me dice data. De hecho aquí tengo un problema. Me dice data grid o algo por el estilo. No has registrado el componente correctamente. Propiedad name. Vamos a ver en dónde he fallado. Quizás aquí template. Bueno, aquí no es data grid. Es div. El autocompletado. Por utilizarla de manera rápida y sin siquiera ver. Es div, simplemente es un div, no es un data grid. Es un error del autocompletado de Visual Studio Code y mío también por no fijarme. Vamos a refrescar. Y muy bien, con esto tenemos la respuesta del servidor. Como puedes ver aquí hay una especie de respuesta que nos da Axios. Aquí nos describe, por ejemplo, las cabeceras, nos describe el código de estado y todo esto. Y también tiene una propiedad llamada data. Vamos a ir aquí. Y en su propiedad data, observa, tenemos una propiedad llamada articles. Y si abrimos, aquí están los 100 datos que tenemos en nuestro servidor, los 100 datos que hemos generado falsamente con ese módulo llamado Faker. Entonces aquí tenemos los datos que mostrar. Como ya tenemos los datos, vamos a guardar estos en el estado de nuestra aplicación. ¿Dónde está el estado? Bueno, vamos a ir aquí en app.view y nosotros hemos creado una propiedad llamada articles. Vamos a rellenar este arreglo articles con esto. Entonces vamos a decir, en lugar de mostrarlo por consola,
this.articles, que es nuestra propiedad articles, lo vamos a rellenar con res.data. Es decir, esta es la respuesta, res.data.articles. Entonces, res.data.articles. Y muy bien, estos son los artículos que ya tengo disponible. Entonces con esto ya puedo empezar a hacer un recorrido. De hecho, aquí en esta columna, perdón, en esta columna de 4 ya tenemos nuestra división. Entonces aquí es donde yo quiero generar artículos. Vamos a hacer esto, vamos a recorrerlos de una manera muy sencilla. Entonces en este caso voy a decir v-for y vamos a empezar a recorrer nuestro arreglo de artículos. Y le voy a decir, por cada artículo que recorras en el arreglo de artículos, quiero empezar a listarlos. Aquí me da un error porque si estoy recorriendo elementos, quiere que cada uno tenga una clave. Entonces voy a decirle key, key. Y le voy a decir que se estará basado en article su-id. Article.su-id. Entonces aquí le voy a dar el ID a cada artículo. Muy bien, entonces esto es tan solo para poder empezar a recorrerlo. Y una vez empiece a recorrerlo, cada artículo quiero verlo por pantalla. Entonces voy a crear una tarjeta, un div con una clase card. Y esta clase card tendrá un margin button de 2 para que se separe del resto de tarjetas que te contendrán artículos. Y vamos a colocarle también, por ejemplo, bueno, con esto creo que va a funcionar. Vamos a colocarle adentro una imagen. Y esta imagen, en este caso, para mostrar digamos, esta propiedad llamada image, vamos a ir aquí. Por ejemplo, cada artículo tiene una propiedad, como te había mostrado, image URL. Para mostrar esto en una tarjeta o una etiqueta src, simplemente vamos a decir v-bind src. Y aquí vamos a darle el nombre. Vamos a decir desde artículo, por cada artículo que recorras tiene una propiedad llamada image URL. Entonces es lo que vas a mostrar. El alt no es necesario, pero voy a colocarle una clase para que luzca bien dentro de la tarjeta, que se va a llamar card img-top. Muy bien, entonces dentro de la tarjeta vamos a colocar al lado de la imagen otro div con una clase cardBody. Vamos a escribirlo bien para no tener errores, cardBody. Y aquí dentro voy a crear un h5 que simplemente tenga el título de nuestro artículo. En este caso será article.title. Recuerda que esa es la manera en la que estamos obteniendo artículos. De hecho, podemos verlo de nuevo. Article.title tiene los títulos de cada artículo. Y description tiene la descripción. Muy bien, entonces vamos a decir aquí una etiqueta P. Y la etiqueta P tendrá en nuestro article.description. Ok, vamos a verlo, vamos a guardar. Y como puedes ver, en este caso por pantalla tengo los 100 datos pintados en mi inicio de mi aplicación. Aquí están los 100 datos. Pero obviamente esto no es práctico. Y imagínate luego que tengamos no 100, sino 1000. Bueno, va a ser mucho más difícil para el usuario enterarse de todos los elementos. Entonces es allí donde entra la paginación. Para hacer una paginación vamos a hacer esto. En lugar de mostrar los artículos tal cual, vamos a utilizar una propiedad computada o un computed property de Vue.js. Para hacerlo es muy sencillo, vamos a ir aquí y luego de methods vamos a crear otra propiedad llamada computed. Computed es básicamente un objeto que adentro tiene una especie de función. ¿Cómo queremos que se llame nuestra función? Bueno, nuestra función se va a llamar displayedArticles. Artículos que estarán mostrados. Estos artículos vamos a hacer esto, vamos a tratar de procesarlos y vamos a retornar esos artículos procesados. Obviamente aquí no voy a retornar los artículos, sino sería lo mismo. Pero ahí están solo para darte una idea. Entonces, este display articles será el encargado de procesar los artículos. Vamos a mostrarlo por ahora. En displayed articles. Vamos a guardar. Y esto en teoría debería ser lo mismo. Ok, y como puedes ver es lo mismo, no ha cambiado. Y aquí puedes ver, por ejemplo, que las imágenes todas son las mismas. ¿Por qué? Porque todas las URLs de cada dato falso que hemos generado tienen la misma dirección. Entonces, como tienen la misma dirección, me traen la misma imagen. Pero con la paginación también vamos a obtener imágenes distintas, vas a ver. Entonces vamos a bajar un poco y vamos a definir aquí este display articles. Como este es el encargado de mostrar las imágenes por pantalla, vamos a generar otro método que sea el encargado de poder, tan solo hacer la paginación. Vamos a crear aquí, debajo de este otro método llamado articles, getArticles, vamos a copiarlo. Y vamos a crear aquí un método llamado paginate o paginar. En este caso lo que va a recibir este paginate es los artículos. Entonces aquí vamos a decirle, no vas a retornar los artículos tal cual, sino vamos a utilizar paginate y vas a utilizar los artículos. Los artículos que tengo en el estado. Ok, entonces con esto ya tengo los artículos, ya lo estoy pasando a esta función. ¿Qué es lo que era esta función? Bueno, vamos a definir lo siguiente. Voy a definir una variable llamada page, que será la propiedad que tengo aquí, esta propiedad de aquí, este page. Entonces voy a decir this.page.
Esto es tan solo para ahorrarnos al momento de escribir. Luego voy a crear otra variable llamada per_page, que también ya la hemos definido, que está aquí. ¿Cuántas páginas queremos por la paginación? Entonces voy a decir this.perpage. Ok, entonces ya tengo las páginas, ya tengo cuántas páginas quiero mostrar. Y ahora voy a decirle desde dónde hasta dónde quiero que muestre en cada paginación. Esto es para que de manera automática luego cuando cambiemos este número, por ejemplo, ya no quiero mostrar 10, quiero mostrar 20, la paginación automáticamente se vuelva a generar. De esta manera no vamos a estar haciéndolo todo a mano, sino de manera automática. Entonces aquí voy a decirle, ¿desde qué número quiero empezar a generar? Bueno, hay una pequeña fórmula que podemos utilizar. Primero le decimos las páginas. ¿Cuántas páginas tengo? Bueno, una página, o desde la página número 1 es donde empezamos a generar la paginación. Entonces luego le digo, quiero multiplicarlo por cuántas páginas quiero ver. Entonces en este caso sería 1 por 10, para que te des una idea. Luego, si es 1 por 10, le restamos lo mismo. Vamos a colocar menos por página. Entonces, si, por ejemplo, si la página empieza en 1 y lo multiplicamos por 10, sería 10. 10 menos 10 es 0. Entonces la paginación me va a mostrar desde el número 0 o desde el elemento 0. ¿Y hasta dónde quiero que llegue? Bueno, vamos a decir aquí otra variable llamada to, que sea lo mismo. Page por per_page, que sería hasta el número, que en este caso, por ejemplo, la página es 1 por 10, sería hasta el número 10. Y en este caso tiene sentido, porque, por ejemplo, si estoy mostrando 10 páginas en mi aplicación y son 100, tendría que ver 10 números para poder paginarlas. Vamos a verlo luego en la práctica, pero al menos con esto ya tengo la paginación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí tan solo estoy definiendo los números, tengo que dividir el arreglo, entonces voy a decir, desde los artículos, voy a empezar a dividirlos. Entonces voy a empezar a dividirlos con la variable from, desde aquí hasta aquí, from to. Entonces con esto ya estoy dividiendo los artículos y es lo que voy a retornar. Retorna lo siguiente, vamos a guardarlo y vamos a ver si no tengo ningún error. Return articles.slice, articles, vamos a ver por aquí. Esto debería funcionar, from to slice. Vamos a guardarlo y en este caso vamos a ver cuál es el error. Paginate, claro, aquí he colocado paginate es this.paginate. Ok, para que pueda acceder al método que está justo en nuestro propio objeto. Y como puedes ver, ahora si bajamos, no vamos a ver los 100. Tan solo tenemos 3, 6, 9, 10. Es decir, como son 100 elementos y los he dividido a partir, yo mismo le he dicho aquí, quiero tan solo 10 páginas o quiero tan solo 10 elementos por página. Entonces aquí me ha colocado los 10 elementos. Esta es la primera página. Y obviamente, si luego queremos navegar en los demás elementos, vamos a tener que hacer la famosa paginación. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a volver a nuestra interfaz. Y aquí es donde nosotros tenemos las columnas. Pero para separarlo, vamos a hacer esto. Una vez termine estas columnas, vamos a colocar debajo. Una especie de botones que nos permitan navegar. Entonces voy a crear aquí un div. Este div tendrá una clase llamada btngroup. Y este btngroup va a tener un call-md2. Y para que esté un poco separado, vamos a colocarle un offset md5. De hecho, esto también lo podríamos obviar, pero esto es solo para que esté centrado. Ok, entonces al final este div está dentro del row. Si te das cuenta, está dentro del row. Entonces de esta manera va a estar centrado también. Aquí vamos a hacer esto. Vamos a colocar un botón. De hecho, van a ser 3 botones. ¿Por qué 3 botones? Bueno, porque el primer botón será el encargado de poder retroceder nuestra paginación. El último botón será el encargado de poder adelantar nuestra paginación. Y estos botones tendrán los números, es decir, va a tener la numeración de todas nuestras páginas. El primer botón entonces, lo primero que va a mostrar es este símbolo para atrás. Y el último botón tendrá este símbolo para adelante. No tiene que tener esto, puedes colocarle next, por ejemplo. Siguiente, vamos a colocarle aquí, por ejemplo, before. Guardamos. Y en este caso no vamos a ver mucha diferencia más que esos dos botones. Y no luce nada bien en este caso. Vamos a ver, vamos a colocarle aquí. Vamos a ir de nuevo. Vamos a colocarle aquí al botón una clase llamada btn. btn, por ejemplo, sm, btn outlined, -secondary. Esto es simplemente para que el botón tenga un estilo de bootstrap. Ahora, en cuanto a la clase, con esto va a funcionar, pero necesitamos también definir, por ejemplo, si queremos mostrarlo o queremos que retroceda y todo aquello. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a decirle aquí, primero vamos a especificar que es de tipo botón. Luego voy a decirle, esto tan solo lo vas a mostrar si la página actual que estamos visitando es diferente a la primera. Es decir, si estoy en la primera página no quiero ver el botón antes porque no va a haber una página antes.
Esto entonces lo evitará, lo va a evitar mostrar en la página 1. Se va a mostrar tan solo en las páginas de número 2 hacia arriba. Muy bien, este es el texto. ¿Qué otra cosa más necesito? Bueno, ¿qué es lo que hará cuando yo dé un clic? Bueno, vamos a manejarlo. @click. Cuando yo dé un clic en este botón, lo que hará es poder retroceder la página o hacer que la página retroceda al número 0, o perdón, al número anterior del número actual. Por ejemplo, si la página está en el número 2, esto va a retroceder 1, entonces va a ser la página 1. Si está en el número 10, lo va a retroceder 1 y será la página 9. Simplemente va a hacer que descuente la página en 1. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el primer botón. Vamos a hacer lo mismo con el último, para que simplemente tengas una idea. Lo mismo, vamos a crear aquí una clase llamada btn, btn, sm, btn outline, secondary. Y con esto ya tenemos nuestro botón último, pero esto es tan solo para el estilo. Lo mismo, vamos a hacer algo muy parecido al botón primero. Entonces aquí voy a decirles de tipo botón. Este tipo botón también, al hacer un clic, lo que hará es utilizar la página, pero lo va a incrementar en 1. Es decir, es lo opuesto al botón anterior. Y esto también tendrá un if, o lo que hará es hacer una condición que si estoy en la página, y esto tiene que comprobar que si está en la página última no lo muestre, ya que ya no hay otra página que mostrar. Entonces, si está en la última página, ¿cómo puedo comprobarlo? Bueno, voy a decirle, de la longitud del arreglo, por ejemplo, si la longitud del arreglo es 10, si la página coincide, si la página es menor, pues muéstralo. Bueno, vamos a colocar aquí, page. Si la página es menor a la longitud del arreglo, entonces muéstralo. En todo caso, bueno, ya no lo muestra porque ya no hay otra página que mostrar. Entonces, con esto tenemos el botón. Vamos a colocar aquí también una clase, este botón llamado btn-sm, btn-outline primary, o secondary en este caso, para que coincide con el resto de botones. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar, y si bajamos, en este caso, por alguna razón me lo está mostrando aquí. Vamos a ver cuál es el error. Creo que es un error de diseño aquí al que lo está conteniendo el btn group, call-md2, offset mdd5. Quizás es aquí, call mdd4, vamos a hacer esto. Cada tarjeta, cuando termine, esto lo voy a colocar en otra fila. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. Y voy a colocarlo en una fila por afuera. Simplemente voy a colocar otra row y voy a pegarlo en otra fila. Muy bien, entonces aquí vamos a quedarlo de esa manera. Voy a mostrártelo. Vamos a minimizar aquí. Y de esta manera está quedando. Tenemos una fila con las tarjetas que ya hemos recorrido y luego tenemos otra fila con la paginación. Vamos a bajar. Y muy bien, aún no tenemos nada porque en este caso, de hecho deberíamos ver el último botón. Claro, en este caso no estamos viendo los datos simplemente porque en este momento estamos recorriéndolos, pero aún no estamos definiendo la paginación en sí. Entonces vamos a hacer esto. Si nosotros queremos, vamos a ir aquí, si nosotros queremos ver los botones, vamos a ir en este botón de en medio. Pero este es el encargado de hacer una especie de bucle for para generar la numeración. Ahora, ¿cómo vamos a generar esa numeración? Bueno, vamos a ir aquí en sus propiedades y vamos a utilizar un vfor. Entonces voy a decir, vas a empezar a recorrer desde las páginas, por todas las páginas, vas a empezar a recorrer su número de página. Entonces page number in page. Pero estas páginas, ¿qué valor tienen? Bueno, si bajamos, vamos a bajar aquí, este pages lo estamos, no lo tenemos, digamos, lleno, tan solo es un arreglo vacío. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de llenarlo con datos. Para hacerlo vamos a utilizar otra función. Esta función, vamos a colocarle aquí una coma, se va a llamar setArticles, por ejemplo. Y este setArticles será el encargado de simplemente, digamos, rellenar estas páginas o este arreglo llamado pages. Entonces voy a hacer esto, voy a decir, vamos a colocar aquí una variable llamada let, llamada number of pages, número de páginas. Y aquí simplemente voy a tomar los artículos. Simplemente voy a decir this.articles.length. Ok, pero si nosotros estamos obteniendo la longitud, nosotros tenemos en realidad que obtener cuántas páginas queremos mostrar por pantalla. Entonces aquí voy a tener que dividirlo por cuántas páginas quiero por pantalla. This.perPage. Entonces, esto de aquí va a funcionar, pero ¿qué pasa si esto me da un número decimal? O digamos no me da un número entero. Entonces voy a redondearlo. Para redondearlo simplemente hay un método de JavaScript que viene del objeto math llamado scale, que lo que hace es redondearlo hacia arriba. Entonces con esto lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, si tenemos un número, no entero,
este MetSale lo coloca o lo convierte en un entero. Entonces de esta manera podemos generar la numeración en la parte de abajo de nuestra pantalla. Muy bien, y con esto ya tenemos nuestra numeración, pero no estamos teniendo el arreglo pages. Entonces voy a decir this.pages es igual. ¿Y cómo lo voy a rellenar? Bueno, en lugar de hacer esto, simplemente voy a hacer un recorrido. Voy a decir for para mi arreglo que empieza en 0, pero que es menor o igual al número de páginas. Voy a empezar a incrementarlo de 1 en 1. Entonces, luego voy a decir, para mis páginas, simplemente voy a empezar a rellenarlo con el número. Entonces aquí ya tengo un arreglo con, por ejemplo, con los números 0, 1, 2, hasta donde llegue la paginación. En este caso son 10, entonces va a llegar desde el 0 hasta el 10. Vamos a subir, bueno, de hecho, no tiene mucho sentido que sea del 0 al 10, tendría mucho sentido que sea desde el 1, ya que empieza la paginación desde el 1 hasta el último. Y muy bien, con esto va a funcionar. Vamos a guardarlo. Y ahora, para utilizarlo, vamos a ir aquí en el botón. Y este Pages es donde vamos a tener que procesarlo un poco antes de simplemente empezar a recorrerlo. Primero aquí tenemos un arreglo, entonces vamos a utilizar su método slides. Y aquí simplemente voy a decir, vas a empezar desde la página -1 hasta la página +5. La razón de hacer esto es simplemente para que nos muestre, por ejemplo, desde nuestro arreglo de páginas, tan solo los datos que queremos ver y la numeración. En este caso, aquí me da un error, no sé por qué. Me dice el botón... claro, como estoy iterando, también necesito mostrar un key. Entonces voy a decir $key. Y vamos a decir que la clave será el page number. Page number, ya que es un número simplemente. Ok. Ahora, con esto ya estamos recorriendo y vamos a generar múltiples botones. ¿Qué es lo que voy a mostrar como texto? Bueno, los botones tal cual. Entonces voy a decir page number. Ok. Ahora, para colocarle una clase también ya la tenemos el btn-sm. Vamos a finalizar con simplemente el type button. Vamos a guardarlo y vamos a ver si todo funciona. Vamos a bajar. Vamos a ver si está estilizado o no. En este caso, digamos, no los estamos obteniendo por alguna razón. Vamos a refrescar. Claro, el asunto es que nosotros estamos definiendo los botones, pero me ha faltado ejecutar el setArticles. Para ejecutar el setArticles, de hecho, vamos a utilizar otra propiedad de nuestro componente llamado watch, que lo que hace es simplemente volver a ejecutar determinada porción de código cuando estas cambian. Entonces, este watch, vamos a decirle que ejecute vamos a ejecutar un método llamado articles, y lo que hará es ejecutar dentro de este articles this.setArticles. Ok, entonces con esto lo que estamos recorriendo en vamos a ver aquí. Ok, entonces lo que estamos recorriendo en este botón de aquí son las páginas, pero procesadas con esta función de aquí, esta función llamada setArticles que tenemos. Entonces las páginas van a tener un número. Ya podemos verlo, vamos a bajar. Y muy bien. Ahora con esto ya tenemos nuestra paginación. Pero observa que tan solo estoy mostrando del 1 al 6. Vamos a ir al 6. En este caso vamos a dar un clic y no funciona. Vamos a ver por qué. Creo que me he olvidado de mostrarle el clic. Page button, aquí sí, no tengo el clic. En este caso tan solo he definido el botón, pero me falta el método click. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Click, cuando den un clic en este botón, vamos a ejecutar page, o vamos a asignar page con el valor page number. Entonces vamos a decirle, es decir, si yo doy un clic en el botón 3, entonces la paginación actual será el número 3, y así. Ahora sí, vamos a bajar, vamos a dar un clic en el número 3, y como puedes ver ha cambiado, pero ahora estoy viendo el before. En este caso ya puedo retroceder. Voy a retroceder al primero. Y por ejemplo, ya en el primer elemento ya no está el before. Vamos a ir al siguiente y vuelve. Y los datos van cambiando, como puedes ver. En este caso no lo sé muy bien, porque tan solo estamos, digamos, mostrándolos con tarjetas similares. Pero en este caso, en sí la paginación ya está funcionando. Y esto es lo que te he mostrado en esta parte de aquí, que tan solo voy a mostrar hasta el número 6. Por ejemplo, si vamos al inicio, tan solo está desde el 1 hasta el 6. Es por eso que tenemos esto. Pero supongamos que quieres del 1 hasta el, no lo sé, hasta el 7. Vamos a colocarle, por ejemplo, 6. Acercamos y allí está. Entonces de esta manera puedes ir variando la paginación. Este es un ejemplo sumamente sencillo, pero de esta manera puedes tener una paginación funcional. Ahora vamos a ir al número 10, que es en este caso este de aquí. Y en el número 10 llegamos al final y ya no está el botón Next, porque ya no hay otra página que seguir. Entonces tan solo me muestra el Before. Ahora, en cuanto a tenemos la paginación 10. Esto significa que tenemos 10 elementos por 10 páginas. Eso complementa los 100, digamos, las 100 páginas. Pero vamos a hacer esto. Vamos a ir de nuevo a localhost 3000 / en este caso se llamaba create, para crear nuevamente 100 datos más. Muy bien. Entonces hemos creado 100 datos más.
Ahora, si volvemos al inicio, vamos a refrescar localhost 8080. Muy bien, seguimos viendo nuestros 10 elementos por página. Pero ahora, si voy al último, ya no son 10 elementos. Ya la paginación ya no llega hasta 10, sino, vamos a seguir, llega hasta 20. Como puedes ver, porque son 200, entonces las primeras son 10 páginas, creé luego 100 datos más, entonces llega hasta la página 20. Lo mismo si vuelvo a crear esto, hay creados 100 datos más, entonces ahora son 300. Por ejemplo, ahora voy a ir de nuevo a localhost 8080 para que vuelva a obtener los datos. La razón es que estos datos son obtenidos tan solo cuando el elemento sea creado, entonces tendría que volver a ejecutarlo por cada vez que refresco la página. Luego hay otras maneras también de hacerlo, pero eso está relacionado tan solo con la paginación. Y como puedes ver, ahora llega hasta al número 30, que son 300 datos, entonces 10 por 30 paginaciones son 300 datos. Y muy bien, de esta manera es como hemos terminado el ejemplo del día de hoy. Sé que es un ejemplo algo tedioso, pero el código te lo voy a dejar en GitHub. Aquí puedes ver cómo lo hemos construido desde cero. Y finalmente, esto funciona bastante bien cuando tienes muy pocos datos. Cuando tengas muchos más datos, te recomiendo que esta paginación lo puedas mejorar para que cada vez que visiten tan solo un número, haga una petición Ajax para que traiga tan solo esa porción de datos. Eso lo voy a hacer quizás en próximos ejemplos, ya en un ejemplo práctico desarrollando una aplicación real, no tan solo una paginación. Pero al menos el día de hoy con esto ya tienes una idea. Si tienes alguna duda, puedes visitar el Slack o el Discord, y allí hay una comunidad, allí hay personas que te pueden ayudar. Muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.